¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo se plantea un problema de investigación. Nos vamos a dar cuenta que los problemas de investigación nacen por un interés que tenemos en una determinada temática, pero debemos de ser capaces de poder expresar con claridad qué es lo que nosotros queremos hacer con ese tema de investigación. El planteamiento del problema se integra por estos cuatro elementos que vamos a ir desglosando uno a uno. El problema lo vamos a entender como un vacío de conocimiento, es decir, que no se ha investigado sobre ese tema que a mí me llama la atención. ¿Qué hace falta por investigar? Tenemos que delimitarnos de una manera concreta, en específico. Por eso previamente habíamos visto las variables. De todas esas variables en cuáles me voy a enfocar. Y para poder determinarlo, pues bueno, hacemos una revisión sobre los datos que ya existen sobre el tema, qué es lo que nos dicen las investigaciones previas que se han hecho con relación a ese tema y los investigadores, qué es el aporte que han hecho en estas investigaciones o estudios, experimentos que ellos han realizado. Es decir, qué información hay sobre la temática. El problema debe de incluir tres elementos: evidencias, causas y consecuencias. Las evidencias básicamente es hacer observable y palpable que hay un problema. No es lo mismo decir que es muy importante a mostrar que el 80% de los estudiantes están teniendo un problema tal. El 50% de los profesores están manifestando tal situación. Eso nos va a permitir de manera numérica manifestar que efectivamente es muy importante el tema, pero no nos quedamos en un sentido textual, sino vamos a presentar estas evidencias. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son esas causas que están generando ese problema? Ahí es donde yo voy a hacer mi gran aporte como investigador. ¿Qué de lo que se ha investigado aquí no aplica? ¿O qué es lo que no se ha investigado y que por eso vale la pena entonces llevar a cabo mi investigación? Y finalmente las consecuencias. ¿Cuáles serían esas repercusiones si la problemática se mantiene? Y entonces, ¿cuál sería ese daño colateral que pudiera generarse, pues por no haber puesto atención a esa situación problemática? El problema hay que formularlo en cuanto a tiempo y espacio. Tenemos que ser muy específicos. No podemos hablar de un contexto globalizado. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. En cuanto a la pregunta de investigación, ¿cómo tenemos que plantearla? Bueno, son cuatro elementos también que tenemos que considerar: el tema que vamos a desarrollar, el límite del tiempo, el lugar y sobre todo aquí nos habla de el perfil de las unidades de observación. Es decir, en quién o en qué es que yo voy a ver ese proyecto o ese problema de investigación. Pueden ser personas, pueden ser características de algún objeto como una vivienda, las escuelas, los animales, en fin, ¿qué es lo que yo quiero ver? Puede ser una normativa. Hoy en día con tantas normas de seguridad, de calidad que existen, no solo en las escuelas, sino también en otro tipo de organizaciones. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esta es una pregunta de investigación que nos va a servir de guía para más adelante. Pero aquí lo importante es que veamos por qué es de investigación. Si se fijan, no nos está hablando de juicios de valor, si es bueno o si es malo, si es importante. Eso es muy subjetivo, depende de cada persona, cómo lo conciba. Por eso es que hay que evitarlo. Tampoco está redactada de tal manera que el resultado sea una respuesta sí o una respuesta no. Y finalmente está delimitado en cuanto a los elementos que previamente habíamos dicho de tiempo, espacio y población de estudio. Aquí viene la pregunta. Es la misma que acabamos de ver y entonces si se fija está correlacionado, ¿no? El qué tema queremos trabajar, pues aquí nos lo dice. ¿Quiénes son los sujetos que están dentro de este estudio? Específicamente de dónde y sobre todo cuál es el tiempo. Si vemos esta otra pregunta igual, ¿cuál es el tema que nosotros queremos trabajar? ¿En quiénes vamos a ver esa problemática?
en dónde. Aquí, si se fijan, estamos hablando de un objeto, de un recurso. Y el tiempo durante la campaña, lo que duró esta campaña por parte del IMSS. Vamos a ver otro ejemplo. Igual, este es el tema, de qué está hablando, quiénes son los sujetos que son importantes en este proyecto, específicamente de dónde y durante qué tiempo. El orden no es indispensable, lo importante es que estén estos elementos. Eso sí es importante. ¿Esta es una pregunta de investigación? No, no lo es. Y aquí nos dice por qué. Nos está diciendo que tiene buenas intenciones, pero lamentablemente no cumple con las características que nosotros previamente ya habíamos dicho. Esta otra pregunta, ¿es una pregunta de investigación? Tampoco, porque pues carece de algunos elementos que nos está propiciando entonces una cierta como confusión, además de que esta pregunta se puede resolver prácticamente utilizando algún software, hoy en día utilizando la IA, es suficiente. Ahora, el siguiente paso, la justificación. Bueno, hay que señalar cuáles son esas razones que nos están motivando para que nosotros hagamos todo este ejercicio de la investigación. Hay que considerar estos tres elementos. Nosotros en la justificación de alguna manera tenemos que convencer al lector que vale la pena nuestro proyecto de investigación, que vale la pena hacer toda la lectura de este proyecto. Y entonces tenemos que ver que tenemos que mencionar cuáles son esos beneficios científicos y no de capricho personal que yo tengo para llevar a cabo pues ese proyecto de investigación. Estas son algunas preguntas que ustedes podrían contestar. No se trata de contestar una a una, sino de que guíe su argumento, de que vayan viendo cómo estructurar esos motivos o razones que los están llevando a poder entonces fortalecer esa necesidad de estudiar ese tema con esas personas en ese lugar durante el tiempo que ustedes pues lo han considerado. El último paso son los objetivos de investigación. Estos son muy importantes porque son como el GPS de la investigación. Si están redactados de manera ambigua, entonces nuestra investigación también va a ser ambigua. Los objetivos no son actividades prácticas que no requieran pues procesos de investigación como estos ejemplos. Hay que tener cuidado. Una cosa es la investigación y otra cosa son actividades que nosotros llevamos a cabo de manera, vamos a decirlo así, más fácil. Entonces, los objetivos de investigación vamos a redactarlos en infinitivo, vamos a tener la taxonomía de Bloom como un referente porque eso nos va a ayudar a identificar el nivel de profundidad al que queremos llegar. Este es un ejemplo muy práctico sobre la taxonomía de Bloom, donde va desde lo más básico hasta lo más complejo. Generalmente nos dicen, empecemos con proyectos de conocimiento, comprensión y quizá aplicación, porque estamos a un nivel licenciatura. Estos objetivos ya serían de un posgrado porque ya tienen, pues ahora sí que una implicancia mucho más amplia. Nuevamente, es importante considerar que es como una escalerita. Entonces, los objetivos tienen que ir conforme a este orden. No puedo tener un objetivo de análisis y después de conocimiento, porque estamos viendo que el análisis pues es casi ya la última etapa de la taxonomía, es decir, que es un proceso mucho más complejo que solamente el de conocimiento. Entonces, tomen en cuenta esos puntos. Ahora, el objetivo general solamente es uno porque es una pregunta la que vamos a tener y un solo camino para llegar. Sí, vamos a tener ayuda, pero esos son los objetivos específicos. El objetivo general es el que va a expresar de manera amplia qué es lo que queremos hacer con la investigación. ¿Cuáles son los temas que deben de contener? Perdón, los elementos, pues el tema, el propósito, el contexto y los sujetos. Si se fijan, son los mismos elementos que la pregunta, solo que redactados de otra manera. Si se fijan, aquí vamos a tener la pregunta, pero ¿qué cambió? Pues bueno, aquí decía cuáles son
los factores y aquí teníamos el signo de interrogación. Bueno, pues ahora los quitamos y si se fijan, el resto de el enunciado queda igual, simplemente lo cambiamos a un verbo en infinitivo, porque termina en ar. Este otro es un ejemplo de objetivos específicos. En este caso, tenemos determinar los factores y entonces vamos a ver, con relación al concepto o la variable de rendimiento académico, tenemos dos objetivos específicos. Con relación al periodo que queremos trabajar, tenemos otros dos objetivos específicos. Nosotros aquí por eso es importante que concretemos cuáles son mis variables, cuáles son esos elementos que están alrededor de mi concepto clave para que entonces yo los pueda preguntar y plantear de manera oportuna. Aquí tenemos otro ejemplo. Es la misma pregunta del color y la tipografía en la infografía del IMSS. Eliminamos la redacción que convierte a esta oración en una pregunta y la convertimos en un objetivo. Ahora, de objetivo general, igual, aquí vemos el concepto de color y tipografía en las emociones relacionada con la psicología del color y la tipografía. También vemos la prevención del embarazo, porque esa fue la campaña. Entonces vamos a ver un objetivo específico con relación a ese tema. Y por último, la campaña salud sexual y reproductiva, y vamos a tener entonces un objetivo específico. Si se fijan, todo va relacionado con lo mismo. No podemos estar planteando cosas distintas porque entonces nuestra investigación sería otra. ¿Estos son objetivos de investigación? Pues no. Lamentablemente no lo son, porque son confusos. Lo que yo les decía, tienen que ser bien claros, bien específicos, para que el lector al momento de estar, pues básicamente, ¿no? Leyendo la información, pueda saber en específico qué queremos hacer. Y esto es todo, chicos. Con esto terminamos nuestro planteamiento del problema. Cualquier duda, no duden en escribirme o revisar el material que está también en la plataforma de Teams.